un podcast sobre veganismo narrado por personas veganas. Transmitido desde una isla desierta donde todos son bienvenidos a coexistir con los seres que habitan aquí. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Yo estoy muy feliz de tenerte en otro episodio de este podcast desde una isla desierta. Soy Clau y te doy la bienvenida. Hoy tengo conmigo a un invitado muy especial y te lo quiero presentar. Él es vegano y activista desde hace 15 años y lleva un año haciendo activismo en redes sociales. Tiene varios proyectos dentro del ámbito antiespecista. Uno de ellos es la organización de la marcha antiespecista aquí en Guadalajara. También tiene merch antiespecista y pues muchos otros proyectos por ahí. Él es Oscar García, o mejor conocido como Vegano y Vulgar. ¿Cómo estás, Oscar? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy contento y con mucha curiosidad. Sí, claro. La verdad es que yo creo que también tú eres una persona que tiene mucho que aportar tanto al movimiento como pues a este tipo de espacios, ¿no? Que a mí, por ejemplo, me impacta muchísimo la marcha del año pasado que se hizo, pero pues igual antes de irnos como tan allá, me gustaría que nos platicaras de ti, cómo fue que te hiciste vegano hace 15 años, porque ya fue hace bastante tiempo, Sí. y cómo ha sido tu activismo a lo largo del tiempo. Bueno, pues es muy interesante como el pensar un poco cómo empieza todo, ¿no? Porque te estoy hablando de hace 15 años. Uh-huh. Y pues en ese momento todo este tema de la difusión a través de medios digitales era el futuro, o sea, no teníamos idea de la explosión tan grande que puede ser a nivel medios el poder acceder al internet y tener todas estas aplicaciones que tenemos ahora. En aquel entonces, cuando yo escuché por primera vez del veganismo, fue hace 30 años, literal. Estaba yo en la prepa. En ese momento no me resonó tanto porque yo escuché del veganismo a través de varios amigos que estábamos en el movimiento punk. Okay. Y pues ellos viajaban mucho a otros países, eran músicos y también estaban muy involucrados pues en toda la escena del movimiento punk y en contacto con mucha gente de Ciudad de México. Uh-huh. Y ellos fueron los que trajeron este término de veganismo que en ese momento yo no lo entendía mucho, yo lo vinculaba más como con una filosofía espiritual o con una cuestión como más filosófica, porque tenía mucho que ver con este tema de la postura ética y también este movimiento straight edge dentro del hardcore o dentro del punk, que era como esta vida o esta propuesta positiva para como desarrollar hábitos más sanos, cero alcohol, cero drogas, cero tabaco. Entonces pues yo tenía 15 años y eso era lo que yo vivía en ese momento, ¿no? Alrededor de mí era que los amigos que te invitaban, que el cigarro, que las primeras cervezas. Entonces en ese momento, al vincular el veganismo con el straight edge fue como, no me hace sentido, no me resonaba. Entonces bueno, lo dejé pasar, pero había escuchado de esto, ¿no? Del tema de no comer carne, del tema de no vestir ningún producto derivado de ningún animal. Entonces, bueno, pues en ese momento, como te digo, no hizo mucha mella en mí, lo dejé pasar, pero ya un tiempo después, yo cuando me volví a encontrar con este tema del veganismo, ni siquiera fue por un tema relacionado con los animales, fue una cuestión donde por una experiencia que viví, tuve que dejar de comer carne durante 2 meses. ¿Como por salud? No, era más bien una cuestión más espiritual, ¿sabes? Okay. Era una experiencia espiritual como enfocada a este desarrollo interior y todo, y pues era una iniciación, digamos, ¿no? Con allá en la Sierra Huirra y todas estas cosas como de cosmovisión. Entonces, bueno, yo tenía que dejar de comer carne 2 meses previo a la experiencia, y cuando pasa todo esto, trato de regresar yo a mis antiguos hábitos, y recuerdo que cuando ya regresé aquí a Guadalajara, porque esto fue allá en la Sierra Nayarit, lo primero que quise buscar fue pollo rostizado, porque a mí me encantaba el pollo rostizado. Y me acuerdo que fui al lugar donde me gustaba comprarlo, me compré mi pollo completo porque decía, después de 2 meses me lo merezco, ¿no? O sea, fíjate cómo tenía yo en ese entonces mi manera de pensar. Sí. Pero fue imposible para mí volver a comer, o sea, mi cuerpo ya rechazó por completo la carne. Sí, o sea, me provocó náuseas, intenté darle una mordida a un taco y no pude comerlo. Entonces en ese momento fue como que, ¿qué está sucediendo en mí, no? Como que hubo una reconfiguración, no sé por qué, pero lo volví a intentar
fui a los tacos y sucedió lo mismo. En fin, o sea, fue como querer regresar realmente a mis hábitos que tenía en ese momento y pues ya no fue posible. Entonces duré 6 meses siendo vegetariano. En ese entonces consumía lácteos todavía. Y fue en ese lapso donde conocí ya más de lleno todo este tema del veganismo como postura política. Y empecé a educarme, empecé a conectar con más personas. Curiosamente, las personas con las que estaba yo en comunicación eran personas que no estaban en México. Y eso también me dio como una idea más, digamos, más globalizada del veganismo, ¿no? Sobre este tema ya de las industrias, sobre los impactos ambientales, toda la cuestión ecológica y por supuesto pues la cuestión de la indiferencia y del maltrato animal. Y ahí fue como que me hizo más sentido y entonces aproveché que yo ya tenía esta, digamos, esta filosofía o esta mentalidad de no consumo de carnes y fue muy fácil para mí como que hacer la conexión. Y de un día para otro dejé lácteos y me puse como más activo en este tema, ¿no? De aprender principalmente, pero también de ver la manera de difundirlo, porque, bueno, en ese momento cuando asumí mi postura como vegano fue como, ok, ¿y ahora qué hago, no? ¿Dónde está mi tribu? ¿Con quién me hago aliado para poder sentir que estoy formando parte de algo que está generando una diferencia? Pero sí, esa comunidad, ¿no? Que tanto buscamos. Exacto, claro. Que ahora es muy diferente. En aquel momento, como te decía, pues no teníamos acceso a redes sociales, la comunicación literalmente era de boca en boca, la influencia que se creaba había unas revistas que se llaman fanzines, donde se escribía de música y de pronto esos fanzines iban de mano en mano rondando y los podías conseguir en el tianguis cultural y entre amigos ahí que nos juntábamos en las tocadas y todo esto. Y entonces empezaban a surgir bandas de movimiento punk con esta filosofía, ¿no? Con esta postura, mejor dicho. Y entonces esto empezaba a generar un movimiento cada vez más grande, pero era muy aislado, era más enfocado a este tema. Si tú le preguntas a un vegano de mi edad, que surgió en aquella época, todo estaba relacionado con la música de alguna manera, ¿no? Y entonces así se empieza a generar esta movilidad y esta conexión entre personas que estaban en el ámbito musical, pero que también tenían mucha necesidad de hablar al respecto, ¿no? De las injusticias, del maltrato. Sin embargo, pues era muy radical. En aquel momento era muy radical. La cuestión política, la cuestión de la policía, la censura, o sea, realmente eran cosas con las que teníamos que lidiar en ese momento. La única, digamos, filosofía que se acomodaba muy bien en esta postura o en esta manera de ver las cosas en ese entonces eran los templos Krishnas, que eran realmente los pocos lugares en Guadalajara donde tú podías ir a comer sin necesidad de preguntar qué había en los ingredientes, ¿no? O qué había en lo que estabas comiendo. Era totalmente basado en plantas. Exactamente. Okay. Entonces, o sea, para que te des una idea, en aquel entonces el pensar en un queso basado en plantas era como pensar en el futuro, ¿no? Sí. Hicimos algunos intentos, pero era una cosa horrible, eran unas masas deformes y horribles y aparte un sabor que decías, no, mejor me apego a lo que tengo a la mano y en ese entonces pues realmente era soya, o sea, lo más accesible era soya y vegetales. Entonces pues bueno, de esa manera empecé a construir también una manera diferente de vivir y tuvo un impacto fue un impacto muy fuerte en mi vida porque a partir de esta etapa empecé ya a trabajar en difundirlo y en hacer como mucho eco de mis propios hábitos de consumo, pero a través de mi propio ejemplo, porque no tenía de dónde agarrarme, pues no tenía como ahora que hay mucha información, libros, podcasts, perfiles, en fin, o sea, ahorita hay muchísima información de la cual puedes echar mano y que te puede ayudar también a educar a las personas. En aquel entonces era como mi palabra contra la de todo el mundo. Y los juicios, mi propia familia también en algún momento era como que cuestionar todo esto y como yo todavía vivía con mis papás, era como que pues aquí hay esto y hazle como quieras, ¿no? Entonces también eso me obligó de alguna manera a buscar mi independencia en casa y pues bueno, ahí fue como se fue generando esa historia, ¿no? Pero, o sea, cabe recalcar que mi primer contacto con el veganismo no fue por los animales, sino fue por esta cuestión de búsqueda como más personal y después me llevó a esta parte, ¿no? Donde ya se unieron esta manera de pensar y
pues a partir de ahí hasta ahora, ¿no? Que ha pasado por varias etapas de mi vida. Y el activismo, para tocar ese punto ya de lleno, el activismo en el tiempo en el que yo empecé a conocer todo esto, una parte muy importante era a través de la música, como te decía, ¿no? Formando parte de este movimiento punk y el straight edge, el hardcore, pues las letras de las bandas que en ese entonces se escuchaban hablaban mucho de este tema, ¿no? De la crueldad animal y hablaban mucho de los mataderos, pero era una postura muy radical, como te decía, ¿no? ¿Cómo que radical? O sea, ¿se oponía mucho a la normatividad? Sí, totalmente. Es que traía un tinte y un contexto político y social muy fuerte, muy arraigado. Entonces eran letras que tenían completamente esta filosofía anarquista y entonces era como cuestionar los hábitos de consumo, pero era un ataque, no era como ahora que pues hay muchas maneras de hacer activismo, ¿no? Pero siempre buscas conciliar y encontrar la mejor manera de comunicarlo. En aquel entonces la necesidad era gritarlo, la necesidad era visibilizarlo y no teníamos tanto contexto masivo, entonces era la música y era un ataque literal a la gente, a los medios, a la política, a la policía, a las industrias y al sistema en general. Entonces eso era al principio, ¿no? Yo también estuve pues algunos años metido en la música también, tuve mi propia banda en la prepa y eso también ayudaba como que a conectar con otras personas que tenían una mentalidad distinta. Era muy fácil para una persona que estaba buscando un cambio o generar un cambio social que se hermanara mucho con el tema del veganismo, porque hacía mucho sentido. Claro. Entonces, pues así fue como surgió todo. Cuando empecé yo también a hacer activismo, como te decía hace un momento, era como que, ¿dónde están mis aliados, no? O sea, ¿con quién puedo ir y plantarme en un lugar y hablar de esto? No existían, o al menos yo no conocía y no estaba relacionado con ninguna ONG, con ningún grupo de activistas, con ninguna organización que se encargara ya más a detalle, pues o con una organización mucho más estructurada. En ese entonces, pues éramos un grupo de 8 personas, si acaso, y nos íbamos y nos amarrábamos afuera del Plaza de Toros, y teníamos mucho que decir, pero nadie nos escuchaba, porque pues era como, pues estos locos, ¿qué quieren decir, no? Y era tan frustrante que nuestros esfuerzos no se vieran reflejados de ninguna manera, que no podíamos llamar a más personas, no podíamos convocar a más personas porque pues también existía mucho el temor a las represalias, ¿no? Entonces sí era un activismo muy radical y muy directo, pero éramos muy pocos. Claro. Entonces sí había rescates en granjas, sobre todo en rastros clandestinos. Llegamos también a irrumpir en muchos lugares donde tenían crianza de perros o de gatos así, de estos que crían para vender. Pero como te digo, éramos muy pocos, entonces realmente el efecto era mínimo y estábamos buscando la manera de poder crecer esto, pero la limitación eran los medios, ¿no? De comunicación. Y entonces, pues bueno, así es como empecé en aquel momento, fue pasando el tiempo, fue generándose muchos cambios sociales, empezaron a entrar organizaciones, como te digo, más estructuradas. Yo empecé también a vincularme con algunas organizaciones porque yo decía, bueno, esto es justamente lo que yo estaba buscando, ¿no? El tener aliados, el tener personas con la misma mentalidad y con la misma postura y empezar a trabajar en pro de esto que creíamos, ¿no? De la igualdad entre las especies. Y empezamos a atacar por diferentes medios, ¿no? Y uno de ellos, como siempre lo ha sido y lo seguirá siendo, es la alimentación. Entonces procurábamos también dar talleres de cocina, nos organizábamos para, no sé, hacer estos talleres, para invitar a las personas a que probaran comida que tenía de alguna manera el sustituto basado en plantas de una comida muy típica quizá de aquí de Guadalajara. Sí. Y pues poco a poco fue creciendo, ¿no? Y tanto como consumidor como pues una persona que procuraba hacer esto desde mi postura, ¿no? Entonces en mi trabajo, en la escuela, con mi familia, con mis amigos, siempre trataba pues de dejar bien en claro la posibilidad de vivir sin consumir carne, pero sí fue bastante difícil, para serte honesto, fue muy difícil. Sí, me imagino. O sea, es que hace 15 años, como bien dices, cuando recién hiciste vegano, pues no había algo, ¿no? Después mencionas que encontraste a 8 personas, pero esas 8 personas, como, ¿de dónde salieron o cómo fue que básicamente eran del grupo de que nos movíamos en la música. Y para serte sincero, creo que muchos de ellos realmente asumieron esta postura porque pues estaba
como parte del grupo, ¿no? Exacto, de lo que estábamos nosotros de alguna manera queriendo transmitir. Pero te puedo decir así abiertamente que de estas personas con las que yo en ese momento hacía activismo, ninguna de ellas se mantuvo con esta postura como el veganismo, ¿no? O sea, creo que como sucede en muchas cosas y en muchos ámbitos, realmente es como la influencia y el querer encajar en un grupo, y pues ellos se dieron cuenta de que esto no era lo suyo y tomaron otros caminos. A mí realmente me hizo mucho sentido, entonces desde ese momento hasta ahora sigo con esta firmeza y con mucho gusto de que ahora sea muy distinto, ¿no? Porque sí fue muy difícil en ese momento encontrar foros, encontrar aliados, como te digo, encontrar los medios, los lugares también. Era muy difícil, por ejemplo, lo que sucede ahorita como esta dinámica de salir en familia a comer y encontrar lugares donde todo el mundo puede disfrutar y sentirse satisfecho. En aquel entonces para mí era imposible ir con mi familia a algún lugar porque, o sea, yo decía, oye, opciones veganas, y pensaban que era una religión, o ¿quién es tu Dios? ¿No? O sea, y en el veganismo, ¿quién es su Dios? Y yo así como, los animales, o sea, de verdad, te lo juro, o sea, llegaron a pensar que era una religión. Entonces también este tema de tratar de educar a las personas y de educarme principalmente yo para ser congruente, fue como uno de los retos más grandes. Sí, o sea, por ejemplo, ese grupo de personas que dices eran 8, en ese momento el pertenecer era levantar la voz por estos animales, ¿no? Y después en otros grupos el pertenecer significaba explotar animales. Claro. Sí, qué interesante está eso porque obviamente como seres humanos sociales y gracias a la evolución que tenemos, pues nos interesa mucho pertenecer, ¿no? Exacto. Encontrar estos grupos. La identidad. Sí, en los que nos sintamos entendidos y correspondidos. Sí. Qué interesante, la verdad, y como, o sea, yo de verdad hace 15 años, pues no me imagino cómo era el mundo, porque si de por sí hace 6 años que yo me hice vegana, era muy diferente. O sea, ¿tú en qué momento empezaste a ver como que ya todo empezaba a tomar más forma, que a lo mejor ya ibas a un lugar y ya sabían de veganismo? Porque también hubo un tiempo en el que la gente se confundía, ¿no? Les decía, soy vegano, y decían, sí comes de qué lácteos. Pues te voy a traer pescado, Ajá, ¿no? Sí. Pero sí llegó un momento en la historia en el que ya de pronto la gente sabía lo que era el veganismo, Exacto. ¿no? Sí, yo creo que eso es algo muy reciente, honestamente. O sea, viéndolo en perspectiva de aquel momento, ahora, yo creo que esto tiene quizá unos 5 años para acá, que ya se tenía una definición incluso, y ya había grupos con una postura y trabajando en pro del veganismo y en pro de la igualdad animal, ya con una estructura, ya con una política, ya con una visión, ya con objetivos. Yo creo que más o menos como de unos 4 o 5 años para acá, que ya tiene un arraigo social más profundo. Y pues esto tiene mucho que ver o sea, son por dos frentes, sí, por la cuestión del activismo y por la lucha de visibilizarlo, pero también en el momento en el que se convierte en algo capitalizable, en el momento en el que se convierte en algo que se puede monetizar. Y es cuando entran estas grandes empresas, estas grandes industrias y ven este nicho de mercado, porque así lo ven, que probablemente muchas personas abordan este tipo de productos sustitutos de los productos tradicionales por cuestiones de salud, y entonces empiezan con campañas publicitarias y con un marketing dedicado específicamente a las opciones basadas en plantas. Entonces esto viene a darle un contexto social de mayor visibilidad, y creo que pues sí, de alguna manera hace más fáciles las cosas, ¿no? Pero sí ha sido algo bastante complejo. Creo que conforme yo he vivido las diferentes etapas sociales que han surgido como generación X, todos los cambios sociales y todos los movimientos sociales, creo que el veganismo era algo necesario y que en algún momento se intersecciona con otros movimientos como la parte de la ecología, ¿no? Y también la cuestión del cambio social, la igualdad, o más bien como esta desigualdad de géneros y todo esto. Entonces creo que a la par el veganismo también se subió a esta necesidad de cambio social, y ahí es cuando creo que explota, ¿no? Y empiezan a haber personas que aprovechan esta difusión para entrar de lleno y ya tener un activismo formal, que en mi época el activismo no era formal, era un activismo, digamos, consecuencial, o era un activismo más de oportunidad, porque cuando había un concierto, bueno, pues ahí promovíamos con los fanzines, y en las letras se hablaba de esto. Había también pues playeras que tenían así como no a la tauromaquia,
En fin, o sea, había como estos esfuerzos aislados, pero con esto que vemos ahora en la modernidad, a partir de 5 años, las redes sociales y todo esto han hecho que cambie de una manera tan grande que ahora me ha tocado ir a pueblitos donde tú dirías, bueno, es que aquí están bien arraigadas las costumbres y la comida y todo esto, y saben de veganismo y entienden no nada más el hecho de que se vea desde un punto de vista de la alimentación, sino saben el tema del sufrimiento animal y de lo que implica el hecho de tener un plato de carne en la mesa. Y eso me da mucho gusto porque este es el efecto colateral, ¿no? De la difusión y del batallar en los primeros años y de que más personas se den cuenta. Ahora ya no creen que es una religión. Quizá ahora tiene otra connotación y ahora los veganos somos molestos para muchas personas, pero ese es el efecto que se estaba buscando, ¿no? El sacudir a la sociedad y decir, bueno, aquí está esto que está sucediendo y hay que ponerle atención. Sí, cualquier movimiento social que vaya en contra de tus privilegios eventualmente te va a mover algo, ¿no? Totalmente. Sí, entonces sí es importante. Yo también lo veo mucho, pues, con el boom de la información, porque antes, por ejemplo, la generación de mi mamá, ¿no? Una generación atrás. Esa generación no creció con información. La información que encontraban era la que o estaban en los libros de texto, los públicos, o la que le daban sus papás. O la televisión también, y que estaba controlada, sí, ¿no? Sí, totalmente manipulada. Sí, o sea, por anuncios o por estudios, información que pagaba la misma industria. Claro, que este bombardeo lucraba, mediático de que esto es lo correcto, esto es lo sano. Exacto. Y los comerciales de las vacas felices y todo esto, pues eso es lo que hay en su mente, ¿no? Exactamente, sí, y llegó un punto en el que la gente no sabía, pero porque realmente no sabía dónde buscarlo, ¿no? Exacto. Pero actualmente tú ya googleas cualquier cosa que te imagines, hasta desde un alimentación basada en plantas hasta un qué pasa en los mataderos y te salen ahí videos y ya no hay como ahora sí de que pretexto, sí, ¿no? por supuesto, incluso ahora que está tan de moda el utilizar estos chats de inteligencia artificial, o sea, ya no hay una excusa. Si eres ignorante, realmente hay muchísimos medios para poderte educar y para poder conocer de un tema, ¿no? Y eso es un privilegio de estas generaciones que pues no se tiene o no se tenía y que desafortunadamente tampoco mucha gente tiene acceso a eso. Por eso el activismo es tan importante en diferentes escalas, ¿no? Sí, total, porque lo mencionamos, ¿no? O sea, redes sociales fue muy importante para llegar a más personas, pero yo sinceramente sigo viendo, o al menos lo vi en la marcha de Guadalajara o en la marcha de Ciudad de México, que el año pasado estuve por allá, llegas a gente que de verdad no llegarías. Claro. Porque no ven tu contenido. Exacto. Porque sabes que también ya está un poco sesgado por el algoritmo, anuncios, todo se vuelve otra vez vendible. Claro. Entonces yo me topaba con personas que de verdad, o sea, se quedaban viendo y era como, ¿qué dicen, no? O sea, ¿por qué gritan? Porque luego también es mucha gente, o sea, es un grupo. Digo, tú pusiste el ejemplo de 8 personas, a lo mejor 8 personas reunidas no son tantas, pero ya 50, 100 personas son bastantes, y quieras o no, como persona que va por la calle y ves a gente gritando, sí te interesa, ¿no? Dices, ¿qué están diciendo? ¿Qué buscan? Claro. Luego ya ves que se están a lo mejor metiendo con tus privilegios y te mueve un poquito, pero qué importante, ¿no? Sí, y hablando ya un poco sobre el tema de la marcha, bueno, antes de eso tengo también que ser muy puntual en algo que a mí me descorazonó un poco con la cuestión del activismo, porque después de ser un activista, digamos, solitario y pues tratar de influenciar a mi alrededor, lo cual pues no era un alcance tan grande, me doy cuenta ahora de que están estas organizaciones estructuradas y que empiezan también a plantear objetivos muy claros y tienen vínculos con la política, con medios de comunicación, tienen otra manera de organizarse y de proyectar sus ideas, y empiezo yo también a sentirme atraído por esto y empiezo a conocerlas, empiezo a participar, pero conforme más me involucraba en estos grupos, más me daba cuenta de la separación que había entre ellos mismos, ¿no? Y entonces me encuentro con esta lucha de ver quién es más vegano, de ver quién hace más por los animales, de ver quién tiene más adeptos, de ver quién tiene mayor influencia en tal o cual ámbito. Y entonces empiezo yo a ver peleas de egos, como confrontaciones, como diferencias en la manera de pensar, y me doy cuenta de que pues sí, al principio el común denominador era la lucha por la igualdad de especies, y después me di cuenta de que existen todas estas pugnas y todos estos temas que
pues lo único que hacían era sesgar la intención y el objetivo que deberíamos de tener en el activismo. Y eso fue algo de lo que me obligó a mí o me hizo sentir como que no estaba bien y me alejé otra vez del activismo, digamos, desde un punto de vista más masivo o más mediático. Y pues empecé a trabajar yo en otros proyectos. Como te decía hace un momento, yo procuraba ser como el vocero del veganismo en los ámbitos en los que yo me movía, en mi trabajo, en mis grupos sociales, y eso pues también te puedo decir que varias personas que en su momento tuvieron la inquietud y se acercaron conmigo, al día de hoy siguen siendo veganos y siguen también promoviendo mucho todo esto y siguen haciendo activismo, han hecho proyectos también que van como en pro del veganismo y eso me da mucho gusto porque quizá en aquel entonces cuando éramos 8 no logré que nadie volteara a vernos, pero como cuando empecé a trabajar yo desde mi propio ejemplo, pude conectar con más personas que ahora son grandes amigos y que también están ayudando con todo este tema. Entonces me di cuenta que muchas veces el hecho de salir a la calle y gritar, pues sí llama la atención y sí crea una reacción, pero si tú desde tu postura no eres congruente con lo que dices, pues realmente el mensaje se difumina. Y me di cuenta de que el activismo, si no trae este compromiso desde ti, pues realmente se va debilitando poco a poco. Qué importante eso que dices, ¿no? O sea, de que, bueno, esta frase que dice, si quieres cambiar el mundo, cambia tú primero, ¿no? A veces es muy difícil, pero creo que es muy cierto. Y eso que mencionas sobre cómo los veganos luego compiten entre ellos o competimos, no sé si en algún momento alguien haya sentido eso de mí, pero a mí me causa mucho ruido todas estas polémicas que luego se hacen, no tanto del veganismo, sino como de personas veganas. Me causa mucho ruido porque digo, el protagonista, que en este caso son los animales, exacto, siempre como que queda de un lado y justo como dices, los egos, la lucha de egos es más importante que los animales, ¿no? Y el veganismo tiene esta peculiaridad de que en este momento los animales no se pueden manifestar. Ellos no pueden salir a las calles, no pueden salir de donde están para ser escuchados, inclusive en los lugares en los que están, pues no son escuchados, ¿no? Claro. A pesar de los gritos que hacen. Entonces sí se me hace como dejar el ego de un lado, ¿no? Justamente es contra lo que estamos luchando, el ego de la especie, exacto, humana. Entonces, pues qué importante eso que mencionas para poner así que el granito de arena en el activismo. Exacto. Y más que todo el hecho de trabajar en unidad. Sí. Y creo que aquí podemos abordar el tema de los diferentes tipos de activismo. O sea, siempre va a haber uno que va a ser el ideal para ti, ¿no? Independientemente de cómo sea tu personalidad o tu identidad o con lo que te sientas más cómodo. Habrá personas que les encantaría salir a la calle y amarrarse en un poste y hacer una huelga de hambre hasta ser escuchados. Y habrá personas que simplemente con compartir una historia o portar una playera o una calca en su termo o en su compu, y si alguien le pregunta hablar al respecto, digo, al final del día este tema de la separación de los activistas es algo muy triste y muy peligroso porque eso se nota en la sociedad, se nota las diferencias entre las personas o se nota la desorganización también dentro de las mismas organizaciones y eso causa una confusión muy grande, que eso es lo que ahorita estamos viendo en la cuestión del veganismo como una definición, porque creen o estamos haciendo creer a la gente de que el veganismo es algo 100% relacionado con la alimentación, siendo que esto es algo que va muy, mucho más allá de la alimentación. La alimentación es una de las pequeñas partes que entran en todo este tema, pero este es el reto, ¿no? De que hacer que las personas vayan más allá de creer que es algo relacionado con la nutrición. Y si no estamos nosotros de acuerdo y si no estamos comunicándonos bien en el mensaje que estamos dando, pues vamos a crear un efecto muy negativo y al final eso debilita también el movimiento y debilita también la postura, ¿no? Sí, es como dicen ahí, ¿cómo va este dicho de divide y vencerás? Sí. Eso es lo que estamos haciendo, o sea, en lugar de fortalecernos y de tener una organización y un objetivo en común, estamos creando un mal mensaje y eso me preocupa mucho porque
lo puedo ver a mi alrededor, ¿no? Por ejemplo, mi familia ahora sabe perfectamente de qué se trata todo esto. Uh-huh. A mí me ha costado mucho trabajo el poderles dejar muy en claro que no se trata nada más de la alimentación, porque también a ti seguramente te ha tocado el de que, ay, cómetelo, además es mantequilla, ni sabe tanto, Ajá. o sea, o es poquito, ¿no? No pasa nada. Ay, nada más quítale la carne y cómete el caldito y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, es como, no, o sea, no se trata de la alimentación, o sea, date cuenta que esto va mucho más allá de eso, y entonces es cuando empiezan a razonar, sí, pues esto tiene sentido, ¿no? Pero este es el riesgo que tenemos al no estar bien vinculados, el generar una mala información y por lo tanto cuando queramos recuperar esto nos va a costar más trabajo. Claro. Entonces pues así. Sí, fíjate, me quitaste de que el dicho de la boca, porque yo continuamente cuando veo este tipo de polémicas, totalmente me hace sentido eso de divide y vencerás. Pareciera que nos la están aplicando a nosotros, de que el veganismo pudiera ser tan fuerte, pero si los divides pierden su valor. Claro. Y ahora sí de que ponlos a pelear entre ellos. Exacto. Y se quita el foco de lo que es. Entonces sí es muy importante. A mí lo que me pasa mucho, y esto lo he aprendido con el tiempo también, porque al inicio pues es muy fácil criticar y decir, ay, si esta persona no está haciendo el mismo activismo que yo, no es válido, ¿no? O mucha gente pues quema en redes sociales a otras personas que hacen un activismo diferente. Y yo realmente me puedo pensar y digo, no creo que ninguna persona vegana, su interés o su objetivo sea prolongar la explotación animal, ¿no? Yo creo que todos lo que queremos es terminar con esta explotación, que lo hagan de maneras diferentes. Bueno, a lo mejor yo no comparto su manera de hacerlo, pero jamás voy a desgastar mi energía en algo que es atacar a otra persona vegana, porque pues la energía la tenemos contabilizada y es limitada. Claro. Y puedes gastar esa energía que tienes atacando a otras personas veganas, o puedes implementándola a lo mejor en proyectos o en alguna manera de poner un granito de arena en contra de la explotación animal, ¿no? Claro. Entonces sí creo que es importante, como hablando del activismo, puedes saber que hay muchas maneras de hacerlo, y quizás la manera en que en este momento no se identifica contigo no quiere decir que ya esté mal, simplemente es diferente. Claro. Porque creo que todos buscamos, pues eso, el fin de la explotación. Exacto. Y hay muchas personas, a las que les vas a llegar, a lo mejor como tú, con la música o con mensajes radicales que en ese momento te hacían sentido, a lo mejor ahorita ya no, o sí, no lo sé. Pero pues así pasa, ¿no? O sea, hay personas a las que les puede llegar por mil maneras, y al final el fin de la explotación pues va a ser el foco, ¿no? Claro. Entonces, lo que sí está comprobado es que la mejor manera de poderle llegar a una persona y empezar poco a poco a generar esta influencia es a través de la panza. Y eso lo tengo bien comprobado en todos los ámbitos y en todos los momentos de mi vida. O sea, si tú le pones en la mesa, no sé, cualquier platillo que sea basado en plantas, pero que busque como replicar el platillo tradicional que una persona está acostumbrada a comer y les gusta, es cuando empiezan a generar este interés, ¿no? Y después él le platica a alguien más y luego a otra persona. Y a veces puede ser incluso por temas de salud, ¿no? Que, oye, pues es que, y a mí me sucede bastante, se acercan conmigo muchas personas de que, oye, es que mi hijo es intolerante a la lactosa. Y yo, pues no es que sea intolerante a la lactosa, es que no es un becerro, ¿no? Sí. Pero bueno, esta es mi oportunidad de poder hablar al respecto. Y, por ejemplo, ahora tengo algunas personas que se acercaron conmigo en ese tema y yo les llevé queso, les llevé sustituto de leche, les llevé varias cosas así, seitán y jamón, me acuerdo también que les llevé, y quedaron maravillados. Y entonces después el mensaje siguiente fue, oye, ¿dónde los compraste? Y el tercer mensaje fue una foto donde me decían, ya le preparé a mi hijo tal o cual cosa, ¿no? Arroz con leche de almendras. Y mi hijo está fascinado. Y entonces ese son el tipo de cosas con el que yo aprovecho para después meterles ahí el discurso antiespecista, claro, ¿no? Y funcionan, yo lo tengo bien comprobado, porque pues también a lo largo de mi vida he probado diferentes tipos de activismo y me he dado cuenta de que este es como el mejor recibido por las personas porque no lo sienten como un ataque, es más como tomarlos de la mano y llevarlos por este camino y decirles, mira, esta es una de las opciones que hay. Y mientras están descubriendo esto, por otro lado les empiezas a mover ya, pues esta cuestión también de la empatía, ¿no? Y de la cuestión de conmoverse con lo que sucede detrás de las industrias de consumo animal. Entonces sí es muy interesante. Y hablando un poco del tema de la difusión y cómo se está buscando hacer esto como más mediático, hay algo que para mí es muy riesgoso.
que es este tema de confundir el veganismo con una vida o una postura de nutrición basada en plantas, lo cual, bueno, sí tiene un efecto positivo, pero distorsiona mucho el enfoque hacia la liberación animal. Y vemos todos estos personajes de pronto, celebridades, deportistas, no sé, muchas personas que tienen un impacto social muy grande, cuya alimentación está basada en plantas. Entonces no es que estén promoviendo el veganismo como tal, sino que están promoviendo una dieta, una manera de alimentarse. Y esto también es un riesgo, porque si tú, como una persona que está observando como esta celebridad que sigues o que para ti es importante y de pronto te das cuenta de que tiene una alimentación basada en plantas, no vas a entender el trasfondo que tiene enfocado a la cuestión del especismo, sino simplemente en la cuestión de la nutrición. Claro. Entonces a mí me parece muy peligroso y me parece que pudiera ser muy provechoso que una persona que realmente estuviera hablando de veganismo no lo acotara nada más a la nutrición. Y ahí tienes un ejemplo muy claro con Joaquín Phoenix, ¿se llama? Él es un vegano, es un activista y él participa en activaciones y sus discursos son antiespecistas y sí promueve la alimentación basada en plantas. Sí. Pero hay otras personalidades que también tienen mucho impacto social que no lo hacen y eso es lo que a mí me preocupa, que causa un efecto contrario al que se está buscando. Sí. Y eso es algo de lo que te hablaba hace un momento en estos sesgos entre las organizaciones que se dedicaban al activismo en el tiempo en el que yo procuraba hacerlo también, ¿no? Ahora lo hago de una manera diferente y pues sí, de alguna manera estas diferencias y estas pugnas y estos encuentros de filosofías y de mentalidades y de egos hizo que yo me retirara un poco del activismo directo. Me dediqué más de manera individual a rescate animal, a apoyar también a santuarios, a difundir pues este tema del veganismo, pero como te decía, más en mis ámbitos en los que yo me movía, ¿no? Sí. Y luego, ¿cómo resurge o qué fue lo que te motivó nuevamente a lo mejor a volver a las redes sociales o inclusive ya organizar esta marcha? Eso es algo muy curioso y qué bueno que lo preguntas porque surge de una manera muy natural. Este proyecto o este perfil de vegano vulgar lo abrí porque yo quería separar mis redes sociales personales de algo más enfocado a la visibilidad del veganismo. Y entonces decidí abrir este perfil y simplemente mi intención era como mostrar nada más, no sé, recetas de cocina, actividades relacionadas con el antiespecismo, memes, qué sé yo, ¿no? Sí. Ese era y si tú te fijas en mis primeras publicaciones era como ir a lugares donde vendían comida basada en planta y hacer recomendaciones a las personas para que fueran. Y eso me ayudó a conocer muchas personas que, o sea, sí, de alguna manera mostraban el interés, pero yo todavía no tocaba esta parte importante que era el enfoque que yo quería dar a este perfil, ¿no? Que ya era el enfoque 100% hacia los animales y hacia la igualdad de especies. Entonces eso se fue dando paulatinamente. Empecé a hacer entrevistas también a personas activistas y veganos de diferentes partes del mundo. Y esto también me abrió el panorama a cómo se estaba haciendo el activismo en otras regiones, ¿no? Y pude contactar con gente del Tíbet, obviamente pues con gente de Latinoamérica, Argentina, Colombia, Perú, Chile, Costa Rica, en Europa pues gente de España, de Alemania, de Francia, también acá pues gente de Brasil y de muchas partes. Entonces eso fue como wow, o sea, esto está sucediendo en todas partes del mundo y fue como empezar a retroalimentarnos. Y las personas que veían las entrevistas ponían comentarios como que, oye, sí es cierto, no había pensado en esto, o qué interesante que en Colombia estén haciendo este tipo de cosas que acá se pueden replicar y se empiezan a comunicar y surgen proyectos que se empiezan a vincular y eso me dio mucho gusto. Sí. Y algo de lo que me pude dar cuenta es que, por ejemplo, en Chile, la cuestión del antiespecismo está súper fuerte y sobre todo porque también está como muy arraigada a lo que sucedió aquí al principio, ¿no? Como con todo este contexto social y revolucionario. Ellos están pasando por una situación social muy, muy fuerte, muy profunda de cambio. Y entonces el veganismo entra también en esta juventud que tiene muchas ganas de decir y de crear una revolución y tienen un poder tan impresionante de manifestación que a mí me gustaría tener aquí en Guadalajara. En Ciudad de México es diferente,
creo que ya nos llevan 10 años de ventaja en la cuestión del activismo. Sin embargo, aquí también hemos estado haciendo nuestra lucha, ¿no? Y hemos estado creciendo un poco. Pero bueno, regresando al tema de Vegano Vulgar, este tema de las entrevistas me ayudó mucho también a motivarme de nuevo y al querer tomar el activismo de una manera más seria. Ya las personas con las que yo solía hacer activismo pues ya no estaban en estos movimientos, entonces de repente me sentía como muy fuera del lugar y dije, a lo mejor en este momento de mi vida mi manera de hacer activismo tiene que evolucionar también. Y fue donde me anclé con este proyecto de Vegano Vulgar y empecé a sacar merch también, empecé a vincularme con diseñadores, con tatuadores, con serigrafistas, con gente que tenía proyectos relacionados con el antiespecismo y empecé a crear como esta especie como de sociedad. Uh-huh. Y tuve, por ejemplo, muchos tatuadores y muchos diseñadores que me donaron sus diseños para este proyecto y entonces yo hice stickers, hice gorras, hice playeras, tazas y un montón de cosas que trabajé con una chica que tiene también un taller que se dedica a todo este tipo de promocionales y publicidad, pero que es vegana. Y entonces también la chica con la que trabajo el taller de serigrafía, Mel de Abeja, pues también tiene muchos años trabajando en este tema del veganismo y del antiespecismo, del straight edge también. Entonces me dio mucho gusto que todo este proyecto se nutría a partir de personas con las que yo compartía esta misma necesidad de decir algo, ¿no? Y entonces surgió esto. Al principio fue muy curioso porque yo empezaba a hacer mi ropa, empezaba a hacer mis diseños, empezaba a hacer mis gorras y todo, porque yo no podía comprar o no sabía dónde encontrar algo que representara mi postura. Entonces lo empezaba a hacer para mí y a veces en los festivales o en algún lugar donde iba a comer o a veces hasta en una plaza o en la calle, se acercaba a alguien y me preguntaba, oye, qué padrísima está tu playera, ¿dónde la conseguiste? Y yo, pues yo la hice. Y así empezaba a surgir como esta idea de que, oye, pues esto tiene potencial. Me acuerdo que una vez estaba comiendo en La Flaca y había una persona que no sé de dónde venía, no era de aquí de Guadalajara. Yo traía una playera, la del diseño de Thrasher que dice vegan, uh-huh. Y me la compró. En ese momento, o sea, me dijo, me la quité y me dio la que él tenía. O sea, afortunadamente éramos más o menos de la misma complexión. Ajá. Pero él me dijo, no me voy a ir sin tu playera. Yo le dije, no, mira, yo te hago una y te la mando. Me dice, no, la quiero en este momento. Y ya le dije de broma, pero tengo 3 días con ella, no importa. Y no le importó. Entonces, sí. Eso me hizo sentir como que realmente se podría hacer un buen camino. Que tenía valor, ¿no? Exactamente, sí. Y que podría ser llamativo también y que, o sea, obviamente una playera, pues tú la llevas a todos lados, todo el mundo se da cuenta de lo que dice y si es llamativo mejor. Y entonces me cayó el 20 y dije, bueno, esto puede funcionar y ahora qué hago con este recurso, ¿no? Y fue cuando me entró esta idea de empezar a venderlo y el 100% de las ganancias lo utilicé y lo sigo utilizando para donarlo tanto a refugios de animales de rescate como a proyectos que tienen relación con el veganismo y con el antiespecismo, santuarios, incluso también con rescatistas individuales que de pronto tienen necesidad de fondos y de recursos, y entonces es como mi manera de hacer activismo también desde este punto, ¿no? De generar el recurso económico y trasladarlo a la persona que se está encargando de tener un impacto más masivo con los animales, y pues bueno, así es como ha ido funcionando. Afortunadamente tuvo mucha aceptación y ahora te puedo decir que hago envíos a Alemania. Wow, tengo personas que me han comprado merch y que me escriben y me dicen, oye, la playera del diseño, por ejemplo, de una tatuadora española que me donó su diseño, está ahora en Alemania en las manifestaciones y me mandan fotos y me han pedido más. En España igual, en Colombia, en Estados Unidos, en Canadá. Entonces yo nunca me imaginé que iba a tener este tipo de impacto, exacto. Y me da mucho gusto porque pues también de manera local las personas que se han acercado conmigo, incluso ya ha habido personas que me dicen, oye, tengo un diseño que me gustaría que lo pusieras en una playera y pues aquí está, lo dono, nada más dame una playera para yo tenerla, ¿no? O stickers o lo que sea. Uh-huh. Y así fue como surgió todo ese proyecto de la venta chido. De merch. Es como una red antiespecista. Totalmente, sí. Porque aunque no era el objetivo inicialmente, al final terminé trabajando con puras personas antiespecistas y eso pues habla de un proyecto de una naturaleza
que tiene este objetivo en común y creo que se le da esta fuerza y esta energía para llegar a las personas que tiene que llegar, ¿no? Sí, fíjate que yo una vez compré tu merch y una playera se la regalé a mi novio y estábamos en un restaurante en Calabacitas e igual, o sea, dijo, ¿dónde es tu playera? Y yo de que, @vegano_vulgar y bla, 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 o sea, Sí. Es muy impactante todo eso. Digo, ya dijiste que trascendió las fronteras de muchas cosas y qué padre, pues, porque son personas antiespecistas colaborando y las ganancias se van a recursos antiespecistas. Exacto. Entonces está muy, muy chido. Está muy padre y también, por ejemplo, este intercambio, estos trueques que no van como enfocados al tema económico, sino a la difusión. A mí me ha gustado muchísimo y hay un chico en España que él se encarga de diseñar stickers, 100% stickers. De hecho, si lo buscan en Instagram está como Vegan Stickers y él toma como logotipos de empresas o de marcas así como muy conocidas y los veganiza. Y entonces yo hablé con él y le dije, oye, me interesaría mucho comprar tus diseños para yo hacer lo mismo que haces tú acá en México. Y así abiertamente me pidió mi correo electrónico y me los mandó. Me dijo, ahí están todos y conforme voy haciendo más te los voy pasando, haz el uso que tú quieras de ellos, ¿no? Sí. Y entonces eso también hizo que en algún momento yo hablara con algunos restaurantes de aquí de Guadalajara y les llevara un display donde yo tenía todos estos stickers y se vendían a 10 pesos. Era como tener ahí un vasito donde la gente pusiera su dinero y ya se llevara el sticker que quisiera, ¿no? Yo no controlaba esa parte ni tampoco gestionaba esto como si fuera una venta. Yo confiaba que las personas que se llevaran sus stickers compraran el objetivo que hay detrás de todo esto, ¿no? Que era el hacer las donaciones a todos estos proyectos. Y funcionó bastante bien. La verdad es que de ahí ha funcionado al mismo nivel que la venta de playeras y de gorras, y eso me ha gustado bastante porque es como algo que hace que también los lugares se comprometan con el antiespecismo. Y pues parte de esos proyectos, ¿no? Entre otras cosas también que colaboro, por ejemplo, con investigaciones también. Ahorita estoy en un proyecto. Estoy por terminar la carrera de psicología social y parte de mi proyecto final va también enfocado a visibilizar el impacto social, el impacto psicológico y emocional en las personas que trabajan en los mataderos. Entonces también esta es una manera de abarcar este aspecto social de qué tan cruel puede ser no solo para el animal, obviamente y eso está claro, pero también una persona que llega a desensibilizarse por estar en una línea de matanza y después trae toda esta carga emocional y la lleva a su familia y la lleva a su contexto social. Y entonces hay investigaciones que yo he tenido acceso de personas que han estado como haciendo experimentación científica y han estado haciendo investigación, mejor dicho, de estos resultados en estas personas, y obviamente hay índices de violencia muy grandes, hay índices de abuso, de maltrato familiar, estrés postraumático y un montón de trastornos que se derivan a partir de este tipo de trabajos, ¿no? Que como ser humano pues pierdes total sensibilidad de lo que estás haciendo y en tu cerebro sucede un bloqueo y simplemente estás participando de la matanza sin sentir absolutamente nada. Sí, es un abuso que también sufren ellos en cuanto a lo que están viviendo. De hecho, esos trabajos yo no sé ni siquiera por qué son legales, porque van en contra de un montón de derechos laborales que se supone que tienen los trabajadores, ¿no? Exacto. Bueno, la salud mental está muy, muy dañada y como bien mencionas, se pueden derivar otro tipo de violencia hacia la sociedad, que yo de verdad lo dejo muy claro. La violencia que sufren los humanos no es más importante que la que sufren los animales. Claro que no. Sin embargo, hay leyes que ya en las que nos podemos respaldar para que ese tipo de cosas acaben, pues. Sí, eso es importante también mencionarlo, ¿no? Creo que ahorita, en el momento en el que yo empecé a conocer el veganismo, era utópico pensar que hubiera leyes que protegieran a los animales o que hubiera esta abolición de las corridas de toros y estas cuestiones que ahora son tangibles. Sí. Entonces, mi objetivo como tal en esta investigación que estoy haciendo, en este trabajo, en este proyecto, es otra manera de hacer activismo y de llegar a la sociedad desde otra perspectiva más social y escondido, o quizá no tan escondido, también este punto de igualdad animal,
pero diciéndole a la sociedad, hey, aquí está un impacto bien grave de lo que está sucediendo en las industrias, pero ya en un sentido más visible en el aspecto social. Y creo que también es una buena manera también de abarcar este tema, porque pues ahorita aprovechando todo este boom que hay en la cuestión laboral, en la cuestión de la salud mental, también puedo aprovechar esa tendencia y a través de una investigación social hacerles saber otro de los efectos que tiene la matanza en los animales, ¿no? Claro. Ya en el ser humano. Vamos avanzando. Quizá nosotros como generación no nos toque ver esto, pero estoy seguro que en el futuro el hecho de decir que comes carne pueda ser tan mal visto como decir ahorita que eres racista, ¿no? Exacto. Ese es el objetivo, total, creo yo. Y qué padre, pues yo siempre lo veo como un árbol, ¿no? Muchas veces no lo vas a ver frondoso y dando frutos, pero sí tienes que plantar la semilla para que el día de mañana eso exista. Exacto. Y así como también a nosotros nos tocó que nos influenciaran de alguna manera, ¿no? Cualquier persona que para ti representó un cambio en tu manera de pensar, ojalá que nosotros podamos también ser este precedente para las generaciones futuras. Y yo ya lo he visto, como te decía hace un momento, ¿no? Con estos padres de familia que de pronto no saben cómo reaccionar cuando su hijo les dice que no quiere comer carne porque le parece cruel comerse un pollo que había estado vivo, claro, o un pez que había estado vivo y que ahora está en su plato frito y así. Y entonces no saben cómo reaccionar ante eso, y ahí es donde yo me doy cuenta de que el futuro realmente tiene muchas esperanzas de que se convierta en algo mucho más sensible hacia los animales, hacia todas las especies. Sí, totalmente. Esas nuevas generaciones que se cuestionen muchas cosas, porque esas generaciones, las generaciones pasadas crecieron con muchas opresiones normalizadas, ¿no? Claro. Y las replicaron, pero las nuevas generaciones van a crecer con esas opresiones ya como mal vistas. Entonces van a decir, oye, ¿por qué entonces esto no y esto sí, no? Exacto. Y se van a ir cuestionando desde un punto más adelante, se podría decir. Claro, es cuando hablamos de todas estas luchas que se cruzan y que de pronto una puede desvirtuar a la otra. Y aquí lo importante es dejar bien en claro que el veganismo es estrictamente relacionado con el especismo, ¿no? Y eso es lo que se está buscando erradicar, porque esto al final del día es algo que se está buscando generar para y por los animales, ¿no? Sí, o sea, el veganismo justamente es por los animales y de eso totalmente se trata, ¿no? Claro, y me da mucho gusto también que ahora, por ejemplo, este tipo de espacios estén enfocados precisamente en ello, ¿no? En brindar información. Ninguna persona tenemos la verdad absoluta, ¿no? Y todos hablamos desde nuestra propia experiencia de vida, de cómo nos hemos ido también desarrollando como seres humanos y cómo hemos ido aprendiendo de lo que ahora nos representa. Pero creo que es importante representar algo, o sea, no podemos estar pasivos nada más y dejar que la vida nos pase por enfrente sin tener una postura. Creo que eso es todo lo que hay detrás, al menos, de mi postura como vegano. El hecho de mantenerme firme en ello y de tratar de decir algo. Creo que esto es lo más importante. Como tú dices, ninguna lucha es menor que la otra, pero digo, o sea, en este momento estamos hablando del veganismo y tenemos que dejarlo muy en claro, ¿no? Sí. Y como lo mencionas, o sea, hasta el no comunicar está comunicando algo, ¿no? Exacto. Creo que hay que ser muy conscientes de que todos tenemos una postura. Y si no decides qué postura quieres comunicar, entonces estás comunicando posturas que a lo mejor no te están representando. Claro. Y sí hay que ser conscientes como de eso. O sea, yo lo que estoy comunicando, ahora sí como dicen, todo es político. Definitivamente. Entonces, sí. Y esto me lleva al tema de la marcha, porque pues me di cuenta de que sí estaba creando un impacto interesante y que sí estaba llegando a personas de diferentes partes del mundo y que sí estaba logrando tener impacto también aquí en Guadalajara y hacer como a través de difundir lugares, a través de difundir actividades y cosas así, pues sí me di cuenta de que podía lograr algo más, ¿no? Y yo me preguntaba por qué en Ciudad de México se organizan tan bien y cada año tienen una marcha. Bueno, después de COVID fue que me di cuenta de que estaban muy bien organizados y me pude meter un poco con la organización de la marcha en Ciudad de México como testigo de cómo se organizaban, de qué tipo de actividades hacían previo a la marcha, de cómo daban difusión, de cómo convocaban a la gente. Y a mí me parecía muy lejano ver algo así en Guadalajara, por lo mismo que te comentaba hace un momento, ¿no? Como de estas luchas de ver quién es más vegano y quién hace más por los animales y todo esto. Entonces dije, bueno, no sé si en Guadalajara alguna vez ha habido alguna marcha, según yo no.
enfocada hacia el antiespecismo, según yo, ¿no? Sí. Y a mí me daba mucha envidia el ver las marchas de Ciudad de México con toda esta energía y con toda esta potencia. Que son muy grandes. Con todas estas personas comprometidas. Y yo decía, bueno, yo sé que Guadalajara tradicionalmente tenemos panza muy tibia, ¿no? Para todo, para todo tipo de eventos. Pero yo tenía toda la intención de ir a Ciudad de México a la marcha, a la del año antepasado. Pero por una circunstancia de mi trabajo no pude ir. Y me quedé súper frustrado, me quedé como muy triste. Porque de verdad tenía muchas ganas de ir y de poner mi voz y de llevarme mis carteles y todo. Ya tenía todo listo. Y dije, ¿cómo le voy a hacer? Porque yo no puedo esperar un año más. Dije, pues vamos a traer la marcha a Guadalajara. Y ahí fue cuando me metí en todo este tema de la logística. Hablé con las personas que son encargadas de la marcha de Ciudad de México y les pedí consejos. Les dije abiertamente que yo quería organizar una marcha, pero que no tenía ni idea de por dónde empezar. Y fueron muy buenos, fueron demasiado abiertos y muy empáticos y me llevaron de la mano por toda la organización. Y pues ya después me hicieron llegar todas las consignas, me pasaron diseños de los carteles que ellos utilizaban, me pasaron la estructura de la marcha, qué era lo que tenía que hacer, cómo difundirla, qué actividades hacían ellos para recaudar fondos para la misma marcha. Pues sí, al final del día, cómo hacer todo este poder de convocatoria. Y cuando ya tenía yo toda la información, fue como de verga, ¿cómo le voy a hacer para yo solo hacer todo esto, no? Pues ellos son 5 o 7 personas que están detrás de toda la organización y tienen todos, cada uno, su rol bien definido y trabajan con total compromiso. Y yo decía, bueno, pues yo tengo las ganas de hacerlo y de aquí qué más, ¿no? O sea, tengo ya toda la información y toda la estructura, pero ¿cómo le hago para hacer que esto suceda? Y entonces entré a uno de los grupos de veganos, vegetarianos y crudis en Facebook y publiqué, quiero hacer una marcha, necesito ayuda, ¿quién se suma? Y yo creo que me escribieron como 20 personas de que yo te ayudo y yo me involucro, yo puedo hacer esto, yo conozco a fulano y así. Y pues bueno, eso también me motivó y me hizo sentir tranquilidad y pues motivación, o decir, bueno, no lo voy a hacer yo solo y qué chido. Pero de pronto en el proceso la gente empezó a ghostearse, ¿no? Se empezaron a ir o jamás contestaban o yo convocaba las reuniones y nadie llegaba. Y total, éramos 4 personas las que estábamos así de lleno con toda la intención de hacerlo y hasta la última consecuencia. Así seamos nada más nosotros 5, pero lo vamos a hacer, ¿no? Y pues sí, la tuvimos que autofinanciar. Al final los fondos para la manta máster que mandamos a hacer, para la batucada, para los carteles, para la pega, para la publicidad en redes sociales, todo se autogestionó de mi proyecto de la venta de playeras y de los stickers. Mucha parte de ahí, bueno, si no es que todo salió de ahí. Y entonces, pues bueno, ahí me tienes por todo Guadalajara pegando carteles. Estas personas que te digo que se involucraron en su momento también me ayudaron bastante con el empuje, con la motivación. En esta primera marcha, sí hubo un momento donde yo me sentí muy solo con toda la responsabilidad y al grado de que yo dije, basta, o sea, no voy a poder yo solo y no voy a ir. Voy a mandar un mensaje, voy a hacer una publicación de que se cancela y si alguien más quiere tomar el liderazgo, ahí está todo, ¿no? Adelante. Era muy pesado. Sí, no, me causaba mucha ansiedad y sobre todo me daba como esta preocupación de que no fuera nadie. Pero bueno, pues al final ya estaba encaminado todo, ¿no? Y yo tenía muy claro el objetivo, o sea, necesito que esto se masifique y que repliquemos lo que están haciendo en Ciudad de México y que digamos las cosas que queremos decir, ¿no? Y pues fue muy sorprendente el día de la marcha ver cuántas personas llegaron. Yo te soy súper honesto, jamás me imaginé que iban a llegar más de 10 personas y yo creo que éramos ¿qué te gusta? ¿Unas que 300? Sí, eran muchas. 300, 400 personas, digo, no sé. La verdad es que tampoco me dediqué como que a contarlos, pero sí vi que éramos un pocotón de gente ahí con pancartas, muchos como llevando como, me acuerdo de estas 2 personas que traían como mandiles de carniceros llenos de sangre y con sus pancartas y fue muy, muy emotivo. Y pues, o sea, al final fue como, wow, o sea, esto sí vale mucho la pena y sí hay un poder de convocatoria y si hay personas que están esperando que alguien tome el liderazgo y que forme algo
que al final va a tener ya una difusión muy grande. Y ahora este año ha sido muy diferente porque ya hay más personas involucradas en la organización y sobre todo personas que me han ayudado en cuestiones en las que yo no soy experto, como en todo el tema del diseño digital y el manejo de las redes sociales. En aquel entonces yo tenía que hacer las publicaciones y las historias y pues con mi poca experiencia en eso, o sea, yo pensé que me iba a quedar súper corto. Y Susi, Carla, Marité y yo el año pasado fuimos prácticamente los que nos aventamos toda la marcha y salió muy bien, creo yo. Tuvimos que improvisar y que hacer cosas de último momento que no estaban planeadas, pero creo que nadie se dio cuenta de eso. Y cada quien traía ahí bien puesto su postura, ¿no? Y su visión y su objetivo y nos unimos. Y yo sentí algo que nunca había sentido en todas las activaciones a las que yo había ido, que era como que éramos un solo cuerpo y que éramos una sola voz y que todo el mundo teníamos esa idea bien clara de por qué estábamos ahí presentes en cuerpo y voz, ¿no? Y cuál era el mensaje que queríamos transmitir y me conmovió muchísimo porque no me esperaba que fuera así. O sea, yo esperaba estas críticas y esperaba estas cosas a las que yo venía acostumbrado, ¿no? Como el descalificar tu trabajo, de que, ay, pobre, o sea, está haciendo la marcha, ay, sí, ya te quiero ver con 2 personas y todo. Y siempre como tratar de desacreditar el trabajo de alguien, ¿no? Pero me di cuenta de que eso ya había quedado en el pasado y fue bien bonito ver a tantas personas y que se acercaban y me ofrecían su apoyo. Estuve en contacto con personas que vinieron de Aguascalientes, de Zacatecas, de Guanajuato, de León, y que me escribían a mi perfil de Vegano Vulgar y me decían, oye, ¿tú estás organizando la marcha? Y yo les decía, pues sí, ¿cómo te puedo ayudar? Bueno, es que somos un grupo de 10 personas y vamos en camión, ¿a qué horas empieza? ¿Y dónde nos podemos ver? Y todo esto. Y fue súper bonito porque sí llegaron personas de otros lugares, como platicábamos hace un rato, ¿no? De otras ciudades que no tienen como esta organización o como este liderazgo de alguien que asuma la responsabilidad y que convoque a toda la gente. Y pues me dio mucho gusto, ¿no? Ver a todo el mundo ahí, uniéndose. Y este año pues ya tenemos definido la fecha, el horario, ya estamos planeando hacerlo mucho más formal, tener medios también de comunicación, vamos a invitar a televisoras, a radiodifusoras, con el ayuntamiento también estamos haciendo un acercamiento para que también nos ayuden a difundirlo y te aseguro que muchos medios van a ir por morbo y eso está bien al final del día, o sea, no existe mala publicidad, sí, ¿no? Justo. Eso nos va a ayudar también a darle más difusión. Nos vamos a ver en la Glorieta de la Minerva el 26 de noviembre a las 10:30 de la mañana. Okay. Entonces vamos a partir de ahí, yo creo que en las siguientes semanas vamos a estar ya publicando cuál va a ser la ruta. Igual que el año pasado, ¿no? Algunas recomendaciones que les queremos dar a las personas para que sea un movimiento adecuado, que no Seguro. Tengamos ningún accidente, sí. Y cuidar también pues al contingente, ¿no? Tratar de que todo el mundo tenga su espacio, que sea un espacio familiar y que todo el mundo tenga la oportunidad de manifestarse. Creo que también eso fue algo que me gustó mucho del año pasado, porque pude encontrarme con activistas de la época en la que yo hacía activismo y que estaban ahí, ¿no? Presentes y que a lo mejor ya no nos hablamos y quizá en algún punto tuvimos diferentes ideas, pero ahí estábamos, ¿no? Con el bien común, con sí. El objetivo que teníamos todos. Entonces este año estamos esperando todavía mayor difusión, estamos esperando mayor participación y pues vamos a tratar de facilitar las cosas pues para que esto se haga cada año y que cada año vaya creciendo y vaya tomando una forma más masiva, quizá tener recorridos más largos, terminar con una especie como de rueda de prensa, invitar a medios, quizá también invitar ahora a proyectos que se estén sumando en este tema del antiespecismo y que también tengan un espacio para mostrar el trabajo que están haciendo, ¿no? Y eso sí. Es lo más bonito, que este año planeamos hacerlo mucho más estructurado. Qué increíble, la verdad es que si bien, como bien lo mencionas, es la primera marcha antiespecista que existe aquí en Guadalajara. Digo, sí se habían hecho pues contra el maltrato animal, pero pues a final de cuentas son especistas, ¿no? Claro. Porque dejan de lado a muchas especies que son explotadas.
Entonces sí, qué increíble, la verdad que justo el equipo pues es más grande, se puede llegar a más personas. La gente ubica la marcha también por la que se hizo del año pasado, entonces ya hay un referente, sí, exacto. yo sí estoy segura de que mucha más gente se va a unir y, por ejemplo, si alguien no es de Guadalajara y a lo mejor en su ciudad no es posible moverse para otros lados, ¿tú qué le recomendarías para iniciar una marcha antiespecista en su ciudad? Pues primero que todo es querer hacerlo. Sí. Alguien sí o sí necesita tomar el liderazgo porque no va a surgir así de solo planeación, ¿no? Alguien tiene que tomar esta determinación y de llevarlo hasta las últimas consecuencias y como sea. Que eso fue al final lo que... Digo, a mí me costó más trabajo, ¿no? Porque yo decía, pues voy a estar yo solo ahí con mi manta de 5 metros, a ver cómo le hago para cargarla, pero tenía la determinación de hacerlo, así fuera yo la única persona. Entonces yo creo que ese es el primer punto, ¿no? Que alguien realmente asuma el liderazgo y que se haga acompañar de personas que también estén en ese mismo tenor y con esa misma intención y ese mismo objetivo. Después es organizarse, plantear los objetivos, diseñar la ruta, hablar con los medios, tener bien claro cuál va a ser el enfoque de la marcha, porque también aquí se presta mucho a que se distorsione el mensaje, y es tener bien claro que esto es antiespecista, o sea, realmente aquí vamos a visibilizar esto. Entonces también como ser muy cuidadosos en las pancartas, en las consignas, pero creo que eso sería todo, o sea, lo más importante es tomar el liderazgo y llevarlo a cabo. Creo que esto y las ideas que surgen entre las personas que se involucran es súper valioso, porque pues este año, como te digo, hay más personas involucradas, tenemos un grupo en el que todos los días estamos hablando y hay ideas, y hay personas que tienen mayor facilidad para tal o cual cosa y proponen esto, ¿no? Por ejemplo, ahora con el manejo de las redes sociales o con el ir a pegar carteles, el difundir en sus propios perfiles de redes sociales. Y esto es algo con lo que yo no conté el año pasado y aún así se logró tener una difusión importante. Entonces ahora la expectativa es que entre todas estas personas que estamos colaborando, pues surjan todavía más ideas y un impacto más grande. Entonces, pues mi recomendación sería eso, o sea, háganlo, simplemente háganlo, únanse, denle una forma, denle una estructura, tómenlo con responsabilidad, con compromiso y de todas maneras cualquier duda o cualquier inquietud o cualquier cosa que les gustaría como que saber, se pueden acercar conmigo, con cualquier persona de los organizadores y hacer lo mismo que yo hice con Ciudad de México. Oigan, aquí estamos, somos un grupo de personas que queremos hacerlo, pero no sabemos cómo, y empezaron a compartir cosas con nosotros y así es como podemos hacerlo, ¿no? Para que Monterrey, para que Aguascalientes, para que Zacatecas, San Luis Potosí, todas estas ciudades que también tienen un arraigo fuerte en cuestión del antiespecismo, pues también se puedan sumar, ¿no? Y esa sería la invitación que les haría. Claro, qué chido, la verdad, o sea, de verdad yo estoy muy encantada con esta marcha que se hizo porque personalmente a mí me gusta mucho manifestarme en las calles, en general, en cualquier lucha social que también comparto. Me encanta manifestarme en las calles porque se nota cuando un movimiento pasa por ahí, ¿no? Claro. De hecho, a mí me gusta mucho como o sea, va pasando la marcha y, por ejemplo, en la marcha feminista, pues van dejando las consignas o que pegan calcomanías, lo que sea. Se nota que por ahí pasaron y las voces siguen ahí como resonando el eco, ¿no? Claro. Entonces sí, o sea, totalmente yo feliz, o sea, de apoyar, de lo que sea que necesiten. Y pues a las personas, ¿no? También invitarles a este 26 de noviembre. 26 de noviembre a 10:30 en la Minerva. Y pues ya de ahí daremos las instrucciones específicas. Y como te digo, en estas próximas semanas vamos a estar difundiendo tanto en la página de la marcha, que necesitamos que más personas también se sumen y empiecen a seguirla, porque ahí es donde vamos a estar dando la información, y pues cada uno de los organizadores vamos también a estar difundiendo en nuestros perfiles personales y también en el de Vegano Vulgar. Y cabe mencionar que toda la merch que se venda de aquí al día de la marcha va a ser utilizada específicamente para apoyar los gastos que se van a generar. Y algo que vamos a hacer diferente, que esto también quisiera compartirlo contigo, es el año pasado, y no sé si fue como por desconocimiento o por el querer hacer como mucha algarabía y mucho ruido, es que llevamos una batucada y tuvimos que adaptar el trabajo de estos músicos a las consignas que estuvimos manejando y que estuvimos gritando. Entonces
lo vamos a hacer este año mucho más solemne, como con mayor respeto al mensaje que queremos dar. La idea es también llevar tambores, la mismo de las consignas, pero... Es potente, dices, ¿no? Sí, claro, o sea, lo único que vamos a hacer diferente es la manera en la que vamos a utilizar las percusiones. Ya. Lo vamos a hacer como si fuera una marcha solemne por los animales. Qué interesante y qué bonito pues vivirla. Yo ahí pues superpuesta y ahí nos vemos yo ya de que aparté la fecha en mi calendario desde que vi. Sí. Porque es una fecha muy importante, Totalmente. al menos en la lucha antiespecista aquí en Guadalajara. Totalmente. Sí. Y como te decía, o sea, lo que buscamos es dejar este precedente para que cada año se lleve a cabo y que probablemente el próximo año sean otros organizadores o otras personas que se involucren, pero la idea es que esto vaya creciendo y a mí me da mucho gusto porque te puedo decir que de los organizadores yo soy el más viejo y todos los demás son personas muy jóvenes que traen como toda esta fuerza y todas estas ganas que en algún momento yo también tuve y que a lo mejor sigo teniendo pero de una manera distinta y eso hace que a mí me motive y me vuelva otra vez como que efervecer esta, no sé, pues la sangre y las ganas de querer decir cosas. Y creo que eso es el efecto que queremos lograr en las personas, porque pues también hay muchas personas que apenas están pensando en asumir el veganismo y si no ven ellos todo lo que hay detrás y cuántas personas están involucradas y todo lo que queremos lograr, pues obviamente vamos a jalar más personas, ¿no? Sí, totalmente súper necesario y pues súper fructífero, ¿no? Total. Pues muchísimas gracias, Oscar, de verdad. Un placer. La información, o sea, el activismo siempre va a ser súper importante. Claro. Y pues gracias también por todo el tiempo que has hecho activismo, por habernos compartido esta información. No sé si tú quieras comentar algo antes de irnos. Solamente pues la invitación, ¿no? A buscar el tipo de activismo que quede mejor con cada uno de nosotros. No todos vamos a tener la facilidad de salir a la calle y manifestarnos. Entonces busquemos el tipo de activismo con el cual nos sintamos cómodos y que vaya también de acuerdo con nuestra personalidad y nuestras emociones y hagámoslo. Simplemente el hecho de hacer algo ya es importante porque el veganismo sin activismo simplemente es observación, ¿no? Y eso no ayuda a los animales. Total. Y eso, y vengan a la marcha, tengan en cuenta la fecha y ahí los esperamos y salúdenos y pues también involúcrense y ofrezcan también su apoyo para que la próxima marcha del próximo año sea más grande y tengamos más personas también ayudándonos en la organización. Totalmente, muchas gracias. Y bueno, antes de despedirnos, me gustaría que nos compartieras la manera en que tú defines el veganismo. Creo que desde mi punto de vista muy, muy individual, para mí el veganismo es una postura política, es una postura ética y es una postura moral que busca la igualdad entre las especies. Es un movimiento social también que pues hacia donde va orientado es en visibilizar la desigualdad, el maltrato, el abuso, la explotación de las especies que se utilizan para el consumo humano. Para mí ese es el veganismo, es como esta postura firme y política que involucra todos estos aspectos y que pues busca hacer este cambio, ¿no? En los hábitos de consumo y el tener esta empatía y esta sensibilidad en la manera en la que estamos nosotros haciendo este genocidio y este maltrato y este abuso que la verdad es que no tiene razón de ser. Claro. O sea, podemos tener una vida de muy buena calidad sin necesidad de matar a nadie más para que así suceda, ¿no? Totalmente. Para mí ese es el veganismo. Sí, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí. A ti, persona que nos está escuchando, te agradecería si compartes este podcast para que llegue a más personas y que puedan ver esta información. Y pues cualquier cosa que nos quieras decir, esperamos tus mensajitos en nuestras redes. Yo estoy como @con.tofu. Y yo estoy como @vegano_vulgar. Y pues ahí estoy también atento a cualquier comentario, cualquier consejo también o cualquier duda. La idea es que entre todos hagamos el cambio. Total. Y bueno, muchísimas gracias a ti por haber escuchado este episodio. Nos vemos en los siguientes episodios de este podcast desde una isla desierta, donde cada vez somos más y más personas. Hasta luego. Adiós.